Shalom, shalom, ¿qué tal? Hace un tiempo atrás recibimos este mensaje en un video que publicamos y que dice, disculpe mi ignorancia, cuando dice misericordioso, te mostrarás con el misericordioso y severo para con el perverso. ¿Qué significa? Si presta dinero a alguien y no quiere pagar, ¿es lícito la violencia? Primer cosa, esto que está mencionando Jonathan Quiroz es de una enseñanza que habría dado hace bastante tiempo atrás, donde decía que aquel que se muestra misericordioso, demasiado bondadoso, con el violento, con el malvado, termina siendo, termina siendo severo, dañino, perjudicial con el inocente, con el bueno. ¿Se entendió eso? Que uno se quiere pasar de bueno con la gente que no lo merece, por lo tanto, deja en libertad de acción a esa gente que no merece la bondad y termina perjudicando a un montón de personas. Se ve pasar hoy en día en la actualidad con esos que dicen derechos humanos o que hablan de progresismo o de cosas por el estilo, que dicen pobrecitos víctimas a los criminales, a los violadores, a los asesinos, a los ladrones. Pobrecitos, ellos son víctimas de la sociedad, no hay que castigarlos. Culpa de la sociedad, no de los criminales. Entonces los dejan libres que sigan haciendo daño a la pobre gente, trabajadora, honesta, sencilla de la vida. Eso significa, en realidad, ahora vamos a hacer un estudio a partir del Wikisource de frases que son de la tradición judía. Y luego pregunta Jonathan Quiroz, una pregunta que vamos a responder después de ese pequeño estudio que está ahí publicado, ya lo vamos a ir leyendo. Si presta dinero a alguien y no quiere pagar, ¿es lícito la violencia? La respuesta es no, pero después la profundizamos. Vamos a ver entonces, ahí, eso. Muy bien. La frase que estamos estudiando es, justo no se ve, pero bueno, arriba. Amerrahem al-Ahzarim mitaxer al-Rahmanim. El que es Merrahem, bondadoso, misericordioso, con el violento, con el malvado, termina siendo violento, malvado, con el misericordioso. Y acá tenemos, en donde está en verde, ahora ahí se ve. Todo aquel que es un Rahman, misericordioso, con el violento, termina siendo una persona violenta con los bondadosos. ¿Ok? Y eso está tomado de Rabbi Eliezer, Midrash Tanhuma, de la parashá Metzorah. Y ahora vamos a ir explicando qué quiere decir este texto. Está ahí en hebreo, ustedes lo pueden leer si lo entienden y si no, me acompañan en esta lectura. A ver si puedo poner la pantalla acá que la vea. Muy bien, estamos aquí. ¿Cómo puede ser que la misericordia provoque que la persona sea malvada? Si es sabido que detrás de las acciones vienen los corazones, eso quiere decir que cuando una persona se acostumbra a una acción, su sentimiento, su pensamiento se amolda a esa acción. Si uno empieza a dar mucha tzedaká, es bondadoso con el prójimo, termina siendo una persona bondadosa interiormente también, porque se obligó a dar. Si una persona empieza a hacer ejercicio físico, termina queriendo seguir haciendo ejercicio físico. Entonces es como medio contradictorio. ¿Cómo puede ser que si uno es bueno con quien no lo merece, termina siendo malo con quien lo merece? Y entonces, ככל שאדם מתנהג יותר ברחמים, כך רגע שהרחמים מתפתח אצלו יותר. Dice, cuando una persona se va acostumbrando a hacer misericordias, entonces va teniendo un reyesh de rajamim, un sentimiento de misericordia que se va desarrollando en él. Beune esa yoter, yoter rahman y se va volviendo más misericordioso. Es lo que explicamos de este método conductista, de hacer primero la conducta que luego lleva a el sentimiento, el pensamiento. Y esto, Rabbi Eliezer, Nemru Bikeshor de Shaul Amelech. Esto fue dicho por Rabbi Eliezer en relación a un relato que tiene que ver con el rey Shaul, que de la viene para entender de qué se trata, hay que leer los versículos. Shmuel Tibat Shaul es el profeta Samuel, ordenó a Saúl en Samuel 1, 15:3, que Beata Alej, ve quita Tamalek, ve Aharamtem et kol asher lo. Anda y castiga a Malek y no pueden agarrar nada de lo que es de ellos. Velo Tajmol Alab, no tengas misericordia de él, de Amalek.
Behematá, Meilla, Dillá, Meolel, Berionek, Millor, Batze, Migamal, Bajamor. Y termina con todos ellos. Que no quede nadie vivo. Shaul lo quieme mitzvah y Saúl no cumplió con este mandato. Y dice, Baihmol, y tuvo misericordia. Shaul, Baihmol, Shaul, Beam, a la Agag, Baal Meitabatzón, dejó vivo al rey Agag y a lo mejor de las vacas y las ovejas, la Mishnim, la Karim, la Kolatov, y no cumplieron por una supuesta misericordia. ומאוחר יותר כששאול, חשד שכהני נוב שיתפו פעולה עם David, y más tarde cuando este mismo Shaul tuvo la sospecha de que los Kohanim, los sacerdotes de la ciudad de Nob, habían colaborado con David cuando estaba escapando de Shaul, entonces ¿qué hizo? Acabó con todos en la ciudad de los Kohanim en Nob. Esto está en Shmuel Aleph, Samuel 1, 22-19. No dejó vivo a nadie. O sea, lo que tenía que haber hecho con los amalecitas, pueblo malvado, reacio a la paz, que odia a los judíos, que quiere la destrucción de los judíos, lo terminó haciendo no con ellos, con los malvados, sino con la buena gente de la ciudad de Nob, porque tuvo sospechas infundadas. Y dice, Adivon ben Amituim, Melamecha Gen Yesh Kesher ben Advarim. Y dice, hay una relación, una semejanza entre el lenguaje usado en ambos versículos, lo cual significa que hay una relación también en los hechos. Shaul, Hamal al Amalekim, Lo Ratzah, Larogotam, que Fishetziba. Shaul tuvo misericordia por los amalecitas y no quiso matarlos como era ordenado. Ulahar Miken, y Tarzer la Anshei Nob. Y después de ello fue violento con la gente de Nob, Be Harag, Otam, Bidyuk, Dotam, Ofen, y los mató justo de la misma manera, Sheya Amur, la Aroget Amalekim, como debía haber matado a los Amalekim. Ulam, Bejol, Parashat Amalek, Lonis Keram, la Rahamim, la Rakhemla. Sin embargo, en el asunto de los Amalequitas no está mencionada la palabra Rahamim, misericordia, sino la palabra Gemla, que es compasión, que es un nivel inferior de la misericordia, pero ahora vamos a ver lo que explica el texto. Babdel Beneemu Mashmauti, la diferencia entre Rahamim y Gemla, entre misericordia y compasión, lástima, pena, es algo significativo. Que Shekatab Malvim, Bepiruyó le Pasuktet, como escribió el gran comentarista el Malvim en su comentario al versículo 9 de Samuel 1, 15. הרחמים בעבור שקצר נפשו לראות באובדן איזה אדם או בצרתו. והחמלה תהיה ששופט בשכלו שאין ראוי להשחית הדבר ההוא. ¿Entendieron la diferencia? Es que la misericordia, porque tiene un kotzer nefesh, es como que le da pena ver que se está perdiendo, le da angustia ver la pérdida de las personas y el sufrimiento de las personas. Beajemla, lo que tuvo Shaul por los malequitas, es una persona que usando Sheshofet Besijló, Raúl le Ashkita Dabaraú, tiene, dice, no vale la pena destruirlo esto. Bekiumoto Bioter, y es mucho mejor. Veine lo y Diro Hashem, vale Rahem al Amalek, y dice que Hashem, que Dios no lo no le advirtió acerca de tener misericordia con Amalek, Kiela mitjonot nafshiot, sheagam, shekiem mitzvat Hashem, bechozot, yetzuyar, sheore rachamav, yehabu libo, memitat eladim rahim, habla hamla onian machshavi, shechoshev shein min araúi veyosh la shkitam. Por un lado está el Rahamim, que es esto de me da pena, ¿cómo puedo hacer algo así? Me da un gran dolor que esto pase. Y lo otro, la Gemla, es algo mental. Uno hace cálculos y dice, me conviene, no me conviene. En principio pareciera que la Gemla es mejor, porque uno está usando el razonamiento. Pero cuando hilamos fino, nos damos cuenta que este razonamiento es utilitario. No es, bueno, estoy haciendo las consideraciones metafísicas, filosóficas, sino que es algo completamente utilitario. Por eso es de un nivel menor. En vez de encuentro empatía, y siento la pena de esta gente y me identifico con ellos y quiero que estén mejor y hago lo posible para que sufran menos, no, es lo contrario. Entonces,
una vida verde. Y entonces uno empieza a encontrar justificaciones para decir, no, el profeta, ¿por qué me mandó algo así? No tiene razón el profeta. Entonces, usando también este razonamiento, el de la Gembla, encontrar vuelta para tener una razón, uno termina llevándole la contra a Dios. Por eso pidió Dios, el profeta, Dios a través del profeta, le dijo, no tengas gemla, esta compasión con ellos. No pienses justificaciones, no pienses que lo que estás haciendo está mal, vos seguís las órdenes. Y por eso se equivocó Shaul. Rahamim Emregesh Shel Ishtatfut Betzar. La misericordia es una emoción que uno participa en el dolor. Kehol Shemrahamim Yoter, Regesh Rahamim Gadol. Cuanto más tenemos misericordia, más surge este sentimiento, más crece. A ver, Gemla y Ejlatá Sichlit Shelol Arok. Pero la Gemla, esa compasión, es una resolución mental. Umishehomel al Anashim Sheraui Leorgam o Zetaut Sichlit. Y aquel que tiene Gemla, este tipo de misericordia, la compasión con las personas malvadas, hace un error mental. Balul Gamletot Bekibun Afuj. Y también puede equivocarse en sus cálculos que hace y hacer algo contrario, la Aroget Misorabu y la Jmolalab, y por eso puede terminar siendo malvado con aquel que tiene que tener misericordia. Shaul lo ifkin con Rahamim que en el Malek, Shareyu Kishir Bahaim Raket Amelech. Sin embargo, Shaul no tuvo acá Rahamim cuando luchó contra Malek, sino que solamente dejó vivo él por su parte al rey. Beharak Davka Tahnashim Beyeledim Haseriesha. Y sin embargo mató a aquellos que eran como pasibles de tener por ellos misericordia, mujeres, niñitos, por eso no tuvo ninguna misericordia, pero por el rey tuvo gemla. Upa al mito gemla, porque él actuaba de acuerdo a esta gemla, esta compasión, mito shikul sichli, shelefib kedaile ashir bejaime tamelech, porque hizo un cálculo llevado por el propio rey del otro pueblo, de que le convenía dejarlo vivo. Y acá en gris está cuál es el cálculo. Entonces, Imken, Madua, paso, lo salto esto. Imken, Madua, Ishtamesh Rabbi Eliezer Melar Rahamim. Entonces, Rabbi Eliezer debería haber usado la palabra Gemla, no Rahamim. Justamente lo contrario, ¿no les parece? ¿Por qué usó la palabra Rahamim? Allá lo lichtov con la Jomel Achzarim. Tendría que haber dicho otro que tiene compasión por los malvados, les ofnase Achzar la Jomlim. Debería ser, debería ser todo aquel que tiene esta compasión, este cálculo mental, por los malvados termina siendo malvado con los Homlim. Y Tajen, Shemashmaut Amilah Rahamim, Lishon Talmud, Shonem Shemotov, Lishon Mikra. Y una de las respuestas es: en la época de Rabbi Eliezer, la palabra Rahamim se usaba de una manera diferente que en la época del Tanaj. Raúl, Lishon Torah Latman, Lishon Rahamim Latman. Hay un hebreo de la época del Tanaj y hay un hebreo de la época de los Jajamim y hay un hebreo moderno. Gama Musag Midat Rahamim, Belibre Hazal, Shonem Mashmut Musag Rahamim, Bemikra, Raúl Rahamim Mikra. También el valor del Rahamim tiene una interpretación diferente. Así que Rabbi Eliezer usó una palabra tal como se usaba en su época y no tal como se usaba en el Tanaj. Pero esta manera tan sencilla de entenderlo no es la mejor aquí. Klomar Mishem Merahem al Achzarim, como Shemilimele Mashmaut Kayom, Eino Echad Mishlosha. Rasha Beatzmo, Lahem Rahem al Reshaim Ajerim. Itajen, Jabrar Lader Jarresha Bapella. Dice acá, vamos a entenderlo de otra manera. Es lo siguiente: que el mismo malvado es el que tiene esta supuesta misericordia por los malvados, por otros, entonces está permitiendo que los malvados sigan su camino. La segunda, Peti, le amin Shareshem y Abu Oram, Bejaberboriteyem, Beshelahem Rajemo Eleem. Dice, es una manera muy tonta de creer que los malvados van a dejar de ser malvados por algún motivo, así como le tuve misericordia, van a dejar de ser malvados. Hem Yishanud Rahem Letuval, van a ser buenos. Anajapeti Hina Azeya Alubá, Share Rasha, Novea Meofi, Esodib, la Gene, no Mishtane. Y esto es una tontería, porque está
muy crédulo, que se deja engañar pensando que este tipo miserable, malvado, va a cambiar cuando tiene interiorizada la maldad. Y el tipo, Merov Rahamim al u Matzdiket Masiem Achzarim, de tanto hacerse el buenito y derechos humanos y pobrecitos y víctimas de la sociedad con los malvados, uno termina justificando las cosas que hacen los malvados. Como Peileis Juyot Adam, lo dice acá el mismo texto como estos que son activistas de los derechos del hombre, Shemitratzim, terror, Bellena Matzaba Kayel y Jora, que son cómplices, excusan, alientan al terrorismo. Bellena Matzaba Kayel, por causa de la situación mala que están pasando. Lijorá, Shel, A, terroristim, la gen, Dina Malek, Reshem, Beofim, Otarbutam, Apartiziti, Mavet. Y dice Aparasitit y Mavet. Por lo tanto, cuando tenemos acá tres maneras de entenderla la frase, más allá de si es Gemla o Rajamim, es lo que tenemos en claro es, vamos a poner las tres estas. Uno es malvado, por lo tanto excusa a los malvados, ¿sí? Sigan haciendo lo suyo. La segunda, uno es tonto y piensa que el malvado va a cambiar sin hacer lo necesario para que el malvado cambie y no va a cambiar. Y la tercera, uno sí es tan bueno que termina justificando todo y encontrando los motivos para los cuales los malvados sigan siendo malvados. ¿Ok? Por lo cual, con cualquiera de las tres, uno llega a la conclusión de que no, no es bueno ser de los que perdonan a los malvados. Lo que tiene que operar es la justicia. No es la gemla, no es el cerebro, la mente usada para encontrar justificaciones, no es tampoco la misericordia que perdona todo, sino la justicia con la bondad. Se entiende que puede haber algunos hechos que son calamitosos alrededor de la vida del malvado, que entonces se comprenden sus motivaciones, pero se portó mal y debe recibir su justo castigo. Eso es lo necesario. No sé si me fui demasiado por las ramas, si ya se aburrieron, pero así es la vida. Entonces vamos a la pregunta de Jonathan Quiroz de vuelta. Disculpe mi ignorancia. Cuando dice misericordioso te mostrarás con el misericordioso y severo para con el severo, ¿qué significa? Significa justamente no dejarse llevar por las tonterías que uno cree de que los malos pueden cambiar porque sí, no dejarse llevar por justificaciones del mal, como hacen muchos con los terroristas palestinos, por ejemplo, sino que ser misericordioso, de verdad, poniéndose en el lugar del otro, evaluando la situación del otro, viendo cuáles son las necesidades del otro y viendo qué es justicia y qué es no. Por último, si presta dinero a alguien y no quiere pagar el ilícito de la violencia, ya dije que no. Si usted le prestó dinero a alguien y ese alguien no lo paga, esperemos que haya hecho las cosas correctamente y usted tenga algún registro de eso que pueda aportar a las autoridades y así hacer que funcione la justicia, que sean las autoridades las que se encarguen de cobrar su deuda. No es lícito usar la violencia. Por ejemplo, no tiene ese papel, o es un papel que no tiene un valor legal, o la justicia no se va a preocupar por 100 pesos. ¿Qué hace usted? Bueno, tiene que recurrir a todos los métodos legales a mano para conseguir que le devuelvan esa plata. Y si no lo consigue, tiene que conseguir todos los métodos de presión social legales para conseguir esa plata. Y si no lo consigue, tiene que conseguir usted algún método de presión. En una época había gente que perseguía a los deudores, no les tocaban un pelo, pero los perseguían a tal modo que los deudores terminaban pagando sus deudas, porque quedaban tan pegados socialmente, em, perseguidores de morosos, que los terminaban convirtiendo en busque, busque perseguidores de morosos. Los cobradores disfrazados que persiguen a los morosos son indiscutiblemente typical Spanish. O hacer moving amorosos, formas de cobrar amorosos experimentados, el acoso a los deudores sube un 30%. Busque. Hay soluciones que se puede hacer sin violencia, sino que con inteligencia. Bueno, espero que este video les haya servido a todos ustedes, que sea de bendición para todos y que permita que haya juicio severo para los malvados y bondad para quien aquellos lo merecen. Libertad para Israel, Free Israel from the river to the sea, de todos los terroristas, para que los judíos y las personas de bien que vivan en Israel vivan tranquilas y en paz. Paz para todas las personas buenas del mundo y shalom y bendiciones.